Sí, profe. Hecho. Sí, profe. Bien, Sí. listo, vamos a dar inicio. Bueno, ayer me disculpo, tuve una situación muy del momento. Pero bueno, arranquemos, ¿no es cierto? Habíamos empezado ayer indicando que estos son los temas que vamos a desarrollar. Un poquito vamos a correr, pero son temas que creo de alguna manera lo deben haber revisado en el colegio. Bien, rápidamente, esto creo lo desarrollamos la primera PPT, desarrollamos el día de ayer, ¿no es cierto? Habíamos establecido qué era el concepto de una ecuación y le voy a dar lectura a lo que está aquí en la presentación, ¿no es cierto? Dice, es una expresión analítica que plantea la determinación de los valores de los argumentos que hacen iguales dos funciones. ¿Sí? Entonces habíamos identificado estos componentes, ¿no es cierto? Estos argumentos se conocen como incógnitas y obviamente lo que nosotros vamos a tratar de encontrar en una ecuación es determinar qué valores deben de tomar estas incógnitas, ¿no es cierto? Para que se cumpla esta relación matemática conocida como la igualdad. ¿Sí? A las incógnitas, una vez que nosotros les determinamos sus valores, se les conoce como las soluciones o raíces de la ecuación, son los términos generales que se encuentran en la literatura. Y por lo tanto, esa es la finalidad de esta primera parte enfocado sobre los sistemas de ecuaciones. Bien, habíamos mencionado que a lo mejor en la literatura o en los textos también nosotros podemos encontrar otra representación de ecuación que nace de la primera, de la que está escrita en la parte superior, ¿no es cierto? De la presentación me refiero a esta, que mediante un procedimiento algebraico el G suma pasa restando, esto es álgebra, y le igualamos a cero. Esto también se puede describir como una ecuación, y vamos a ver más adelante, les había creo comentado, cuando se vea el concepto de función, una función es una ecuación, pero recibe el nombre de función bajo ciertas características que se debe de cumplir, y no hay que confundir, ¿sí? Como digo, detallaré más concretamente en el tercer capítulo cuando se vea la idea de lo que es la función con respecto a la ecuación que me representa también una gráfica, o me puede representar una gráfica. Bien, vamos definiendo lo que es una ecuación bajo el contexto de la linealidad. ¿Qué es una ecuación lineal? Porque esto es muy importante establecer y diferenciar. Y partimos de algo muy sencillo que todos conocemos. Habíamos mencionado que tengo esta ecuación A1x más A2y es igual a B, que no es más que la representación de la ecuación de la recta. Una de las formas que nosotros podemos encontrar en la matemática. ¿Sí? Es la ecuación de una recta, representada obviamente en el plano XY. Nosotros podemos ver de esta simple ecuación cómo está estructurado matemáticamente. Nosotros vemos que tanto la variable X como la variable Y, porque las dos son variables, ¿no es cierto?, están asociadas mediante la operación del producto a sus respectivas constantes. A1X más A2Y igual a B. Y en todo el contexto, el componente de la variable X y el componente de la variable Y, están enlazadas a través de una operación básica, que es la suma o, en su defecto, la resta, porque sabemos que la resta es una suma cambiada de signo. Y obviamente tenemos la definición de la igualdad y al otro lado tenemos un término que puede ser un valor cualquiera constante, incluido el valor de cero, como habíamos visto en la primera presentación. Por lo tanto, yo tengo ahí descrito una ecuación que obviamente en su representación gráfica, para nuestro caso, es una ecuación de una recta. Bien. Este principio o esta relación que acabo de describir, que es la ecuación de la recta, yo la puedo extender a una forma matemática que no solamente me incluye dos variables, como en el caso de X y Y, sino me puede incluir n variables, denotadas, en este caso, como x1, x2, x3, x4, etcétera, etcétera, hasta un x sub n. Es decir, si ustedes ven la estructura mantenida en la ecuación de la recta, descrita aquí, y con la que ahora estoy generalizando, si ven la estructura se mantiene, porque la variable x1, x2 solamente le he cambiado las letras, los subíndices, porque obviamente no voy a utilizar todo el alfabeto y no me alcanzaría todo el alfabeto para un sistema extremadamente grande. Pero si ven ustedes, la estructura se mantiene. La variable x1
está asociada mediante un producto a una constante, lo mismo sucede con x2, y cómo están conectadas las variables entre sí a través de una operación, sea suma o sea resta. Se cumple también esta condición de la igualdad, y al final, al lado derecho de esta representación o de esta ecuación, que es la definición que estoy utilizando, es una constante que no está asociada a ninguna variable, por lo cual implica que puede ser inclusive el valor de cero, ¿sí? En notación, las constantes A1, A2 y A sub n son las constantes asociadas a las variables o a las incógnitas, en tanto que B se le conoce como una constante arbitraria. Esta estructura matemática, tal cual está descrita, se le conoce como ecuación lineal. Y aquí hago Disculpe, profe, exactamente cuál es el significado de constante arbitraria, que no, cualquier no valor. hay... Toma cualquier valor. Es en Ok, la gracias. generalidad. Constante arbitraria es que puede tomar cualquier valor positivo, negativo, radicación, no sé. Creo que no sé si el B puede ser raíz de 5, el A puede ser un quinto, ¿sí? A eso se refiere con una constante arbitraria. Tal vez expresada de esa manera, como lo dije hace un momento, en forma de fracción, en forma de radicación, pero en esencia es un número cualquiera, ¿no? Si usted sabe que la raíz de 5, no sé cuánto sale, 2 puntos, etcétera, etcétera, en esencia es un número arbitrario, a eso se refiere. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya. Ahora, ¿qué era lo que yo quería? Separar la interpretación. Acababa yo de mencionar que utilizamos esta ecuación, que es la representación gráfica de una recta, ¿sí? Pero yo manejaba la estructura que le extendía a n variables y hemos mencionado que esta forma matemática se conoce como ecuación lineal. Pero, ojo, esta ecuación lineal no es la representación de una recta. Esto también debe de quedar bien entendido, bien claro. Dado cuenta, y tenemos que recordar que nosotros podemos representar estas características de la matemática en sistemas geométricos, ¿no es cierto? Únicamente hasta el espacio. Yo después del espacio no puedo representar nada más cuando se me va incrementando el número de variables. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vale contextualizar que esta ecuación A1 que multiplica x1 más A2 que multiplica x2 más, etcétera, etcétera, AN que multiplica xn igual a B, ojo, no es la ecuación de una recta, perdón, y no recibe el nombre de ecuación lineal porque es una recta o es una línea. Mucho cuidado con eso. Es la estructura matemática que está definida. ¿Sí? Estamos claros que quede bien definidos estos conceptos porque luego comenzamos a confundir. Esta es la ecuación de una recta y no es así. Bien. En esta diapositiva nosotros podemos ver los dos casos. Hay lo que nosotros conocemos o lo que acabamos de definir, la ecuación lineal, a su estructura debido a la estructura en la cual está construida la relación, pero también hay lo que se conoce como las ecuaciones no lineales, ¿sí? Las ecuaciones lineales, como ustedes pueden ver en estos 4 casos, en todas mantienen la misma estructura. Aunque aquí no lo escribimos, está el 1 presente, ¿no es cierto? Más 3y igualado a 7. Acá tenemos 1, vuelvo a reiterar, no se escribe, menos 2x menos 3x más x4 igual a 7. Se mantiene la estructura, ojo, en eso quiero que capten. Acá tenemos y igual a 0,5x más 3z más 1. Este es el concepto inicial. Esta es una función y esta es otra función. Pero si ven la estructura en la cual está escrita, se respeta. Una constante multiplica una variable. ¿Sí? Y obviamente tenemos acá al final otro ejemplo adicional, ¿no es cierto?, que me está expresado de esa manera. Estos 4 ejemplos justamente se les conoce como ecuaciones lineales porque respetan la estructura descrita anteriormente. Sin embargo, hay ciertos modelos o ecuaciones que dadas sus características, ratito, solo quiero hacer una cuestioncita porque aquí estamos con... Ya. Silenciar a todos, correcto. A continuación, nosotros describimos lo que se conocen como las ecuaciones lineales. Como decía, es característico en ciertos modelos matemáticos y en donde la estructura
de la ecuación como tal cambia. No es que deja de ser, no es una ecuación, es una ecuación. Pero nosotros podemos ver x más 3y al cuadrado es igual a 7. ¿Qué pasa con la variable? Una de las variables. En Está segundo grado. elevada. ¿Quién está con exponente? Correcto, está Tiene elevado al exponente. cuadrado, está elevado a una potencia, ¿no es cierto? Es el producto de la variable por sí mismo, ¿no es cierto? Que podemos darle diferentes connotaciones o definiciones. En la segunda, ¿qué es lo que aparece? Está usando el seno de una variable. Está inmersa otra forma matemática, ¿no es cierto?, conocida como las funciones trascendentales. Por lo tanto, no se mantiene la estructura de una ecuación lineal. En la tercera, ¿qué característica está presente? Una Raíz. raíz. Correcto, Una gracias. raíz. Gracias. Efectivamente, tenemos raíz de 1, es como la potencia de un medio. Recuerden que la radicación es vista como potencia, es una potencia en forma de fracción. Y en último caso, ¿qué podemos observar? Dos La variable de variables. variables. Correcto. Hay un producto de dos incógnitas, ¿sí? Entonces es X por Z. Por lo tanto, nos hace ver que estas estructuras algebraicas, si no se respetan de la que habíamos partido, a ver, un poquito le voy a borrar esto. Digo, son definiciones que nos debe de quedar claro desde el inicio para poder luego aplicar ciertas operaciones. Ya. Habíamos mencionado, esta es la estructura. Caramba, no me sale la pluma ya. ¿Sí? Que yo defino como una ecuación lineal. Pero vemos que en la parte inferior no se cumple esa condición, por lo tanto reciben el nombre de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Entonces, una ecuación lineal no comprenden productos, raíces de variables y tampoco utilizan funciones trascendentales, ¿no es cierto? Como son las funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, hiperbólicas, etc. ¿Estamos? Pero obviamente también tendrán su manera de resolver. Bien, una vez que hemos establecido lo que es una ecuación lineal y hemos determinado sus elementos, está conformado por un conjunto de incógnitas, que son las variables x1 y x2. Su estructura algebraica obedece a dos operaciones fundamentales, al producto de las variables asociadas a sus constantes y conectadas entre las variables a través de operaciones de sumas o restas, y que cumplan la condición de la igualdad. De un coeficiente que netamente es independiente. El B es independiente, porque también se le conoce como la constante independiente, porque a esta constante B no está asociada a ninguna de las variables. ¿Sí? Bien, lo que ya habíamos mencionado, ¿qué trato yo de resolver? Es encontrar qué valores debe de tomar x1, x2, xn, etcétera, de tal manera que cumpla o satisfaga la condición de igualdad. Cuando yo encuentro los valores de x1 hasta x sub n, todos los valores, a esto se le conoce como el conjunto solución. ¿Sí? Esto es muy importante por lo que vamos a ver cuando apliquemos la idea de los sistemas de ecuaciones. Este es mi conjunto solución. No es que yo encuentro un único valor, ¿sí? O los dos primeros, no. El conjunto solución es cuando yo encuentro todos los valores que me permiten cumplir la condición de igualdad. Bien, volvamos nuevamente a un ejemplo. Como tenemos aquí, 4x menos 2y igual a 1. Es la ecuación nuevamente de una recta, ¿no es cierto? Por lo general, en la matemática, o en todo su desarrollo del cálculo diferencial, cálculo integral, siempre se utiliza expresiones que yo las puedo representar gráficamente. La recta, el plano y el espacio. ¿Sí? Siempre vamos a estar hablando de eso previo a la generalidad, es decir, luego le extendemos para sistemas de varias variables. Bien. 4x menos 2y igual a 1. Más allá de lo que pueden estar leyendo en la presentación, ¿cómo encontrarían ustedes los valores de x y de y? Cuenten. ¿Qué harían ustedes? Despejando una variable y luego reemplazando para poder... A ver, despejando una variable y luego reemplazando. A ver, dígame, ¿cómo escribiría eso? Dígame, yo escribo aquí. ¿Qué variable despejo? Podría ser tal vez la y. Ya despejo y. Y Y me quedaría... quedaría 4, 1 menos 4x. Perdón, a ver, déjeme, 4x menos 1, perdón, yo estoy haciéndole mal. Un momentito. Aquí me debería de quedar, voy a despejar y, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar
y es igual a 4x menos 1 sobre 2. Así me quedaría, ¿ya? Sí. Listo, ¿qué más hago? Podría tal vez darle un valor aleatorio para poder despejar X, ¿A cuál le doy un valor aleatorio? o sea, un valor a X para poder despejarle como un valor opcional. Y así, está bien, Alejandra, quiero que me ordene las ideas, está bien. A ver, primero despejamos y en función de X, está muy bien. Esta segunda parte es la que le estoy entendiendo mal. Creo que le estoy entendiendo, pero está expresado de mala manera. Ya, No sé lo que si le entiendes, ¿no es tal vez- cierto? La primera parte estamos correctísimo. Y le puedo despejar en función de X, ¿correcto? Y lo que entendí es de que le voy a asignar valores de X y como consecuencia encontraría Y. Tal vez eso es lo Sí, que quería exacto. expresar. ¿No Sí, es sí, cierto? sí, exacto. Muy bien, correctísimo. ¿Qué más podríamos hacer? Puede reemplazar, o sea, lo que ya despejó en Y, puede reemplazarle de nuevo en la ecuación y dejarle todo en función de X. Este sería el otro camino, ¿no es cierto? Es decir, a ver, solo quiero que ordenen las ideas para poder entenderle de manera adecuada. Lo que podría también haber hecho, ¿quién me dijo hace rato eso? No le vi el nombre. Yo, Andrés. Andrés. Entonces, puede haber hecho también esto. Déjenme ver. Me quedaría 1 más 2y. Como digo, quiero entender lo que Y aquí sería, doy valores a y y encuentro x. ¿Estoy bien? ¿Así? No, yo me refería de que como ya, o sea, todo lo dejó en función de Y, más o menos sabe cuánto vale Y, entonces en la ecuación original le puede poner 4x menos 2 y ya sabe, como ya sabe lo que vale Y, al Ya. 2 le queda Entonces multiplicarlo aquí es por donde... Pero tienen un ejemplar. sustituye, Sí le entendí eso. sí, les Sí le reemplaza. entendí eso. Sí le entendí. Pero, ojo, aquí hay que hacer una... Como ¿Qué no digo, pasa que cuando se reemplaza queda todo sin variables cuando hacemos en ese caso? a eso voy, a eso voy. Justamente, aquí es lo que quiero que interpreten bien las cosas. Está bien hecho el concepto, pero si ustedes observan lo que hicimos inicialmente, ¿no es cierto? Y en función de X, o también esto, porque acá se va a repetir exactamente lo mismo, como van a observar. Bien, en el momento que yo digo, le doy valores a X, yo ya le asigné el valor de X. Ya X sé cuánto vale. Y en consecuencia de esta ecuación, a su vez, conozco el valor de Y. ¿Sí? Un poquito no tendría sentido de que encuentro X y vengo acá Y y despejo X. No tiene sentido porque aquí yo ya le asigné. No sé, Adrián era, ¿estoy bien? Andrés. Andrés, Andrés, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido darme la media vuelta, porque vuelvo a reiterar. Si yo digo, aquí le doy un valor a X, automáticamente, ¿qué encuentro? Y. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Gracias, Priscila. Andrés, estamos, entonces obviamente lo que yo le sí, entendí a sí. Andrés me decía, como ya encuentro Y, nuevamente me vuelvo acá y despejo X. Entonces no tiene mucho sentido porque al valor que voy a llegar es al que le asigné acá. ¿Sí? Andrés, ¿se ve o no se ve? Sí, no hay problema. Sí, estamos. Está bien, no es que estén mal los conceptos, pero aquí hay que entender qué es el conjunto solución. Y el conjunto solución es encontrar tanto el valor de X como el valor de Y. ¿Sí? Por eso decía, es muy importante el tener bien claro, para lo que vamos a ver más adelante, no es que solamente encuentro X, ¿sí? O solamente encuentro Y. Aquí el conjunto solución es estos dos valores, X y Y. Lo que sí, una vez que encuentro o determino, doy el valor de X y encuentro Y por esta ecuación o por esta relación, alguien mencionaba, en el momento que sustituyo o hago la sustitución de X y Y acá, ¿qué se me debería de cumplir? La igualdad. Correcto, la igualdad. Gracias, Andrés. La igualdad. Maya, no le vi el nombre, Mayeli, ¿cómo era? No le vi el nombre que me dijo también. Ajá. Mayeli, gracias. Sí. Efectivamente. Ingeniero, Recuerden, disculpa mi pregunta. ¿No dígame. es allí necesario obligatoriamente que haya otra ecuación para poder hacer el reemplazo y así obtener el resultado de las dos variables? Ya vamos a ir más adelante.
Justamente, luego vamos a ir. Ahorita estamos tratándole como ecuación y más adelante nos vamos a meter a lo que son los sistemas de ecuaciones, que es lo que usted está mencionando. Lo que yo quiero aquí quede claro es que mi ecuación es 4x menos 2y igual a 1. Y el conjunto solución es el valor de x y el valor de y. Eso quiero que quede claro en esta primera instancia y luego vamos a ir a otro tema que justamente es lo que usted acaba de mencionar y que hace referencia a los sistemas de ecuaciones y lo que usted muy bien hace la acotación. Ahí el procedimiento va a cambiar. Pero lo primero que quiero que quede claro es que cuando yo veo una ecuación, la solución que yo debo de entender es completa. Es decir, si yo encuentro el valor de x, también tengo que encontrar el valor de y. Si encuentro el valor de x1, tengo que encontrar el valor de x2, de x3, de x4, de x5. No de manera parcial, sino completa. ¿Sí? Porque si me falta uno de los valores de la solución del sistema, estoy cometiendo un error matemático. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Entonces, vuelvo a reiterar. En esta simple ecuación, 4x menos 2y es igual a 1, mi conjunto solución son ¿qué cosa? ¿Cuál es mi conjunto solución? Con lo que acabo de Los mencionar. valores de X y Y. Exactamente. Es el valor que encuentro en X y el valor de Y. Ese es mi conjunto solución. Por lo que dije hace un momento, en el momento que yo reemplace X y Y en la ecuación, se me debe de cumplir la igualdad. Por lo tanto, digo, esta sí es la solución. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo le voy a representar? Profe, una pregunta. Dígame, Carolina. O sea, pero cuando está, por ejemplo, con el 4x menos 2y igual a 1, así por sí solo no hay manera de encontrar las variables, ¿verdad? Así por sí solo. ¿Cómo encontrar las variables? Encontrar, por ejemplo, x y y para que satisfaga la igualdad. Ustedes acabaron ya de establecer una metodología para encontrar X y Y. Y fue justamente eso lo que dijeron al inicio. Claro, pero así por sí solo no se puede. No, o sea, así por sí solo voy a llegar siempre a lo mismo, porque alguien puede decir, yo le asigno un valor de X. Si yo le asigno un valor de X, despejo Y y encuentro Y. Ese es el método que estoy aquí aplicando. Y en realidad era lo que ustedes me dijeron al inicio, me parece que era 4x menos 1 sobre 2. ¿No es cierto? Yo asigné un valor de X cualquiera, ¿no es cierto? Y automáticamente digo, voy a encontrar Y, encuentro Y. Estoy haciendo una metodología en este momento. ¿Sí? No sé si se ve eso, Carolina. Sí, sí, ya. Gracias, profe. Y lo mismo sucede. Ahora, en vez de dar X, voy a dar Y. Por lo tanto, en el momento que doy el valor de Y, encuentro X. Era lo que Andrés quería hacer, ¿sí? Pero obviamente no me tenía que dar la vuelta. Yo prácticamente aquí digo, muy bien, si le asigno un valor de X, de esta ecuación despejo Y y encuentro Y. Ahora, si doy el valor de Y, que sería el otro camino para llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Si le doy cualquier valor de Y, encuentro X despejando y me quedaba aquí, era 1 más 2Y sobre 4. Es justamente lo que estoy representando aquí. Digo, yo le voy a dar un valor de X, un valor arbitrario, cualquiera que le defino como T. Arbitrario, ¿a qué me refiero? Que T pertenece al conjunto de los números reales. Le doy cualquier valor. Y obviamente, resolviendo esta ecuación y haciendo ya la sustitución, esta ecuación de aquí es esta, pero como digo, X vale T, en vez de colocar aquí X, le coloco T. ¿Sí se aprecia eso? ¿Sí o no, Jenny? Sí, Sí. sí. Estamos, por lo tanto, vuelvo a reiterar, si ven que aquí X y T es mi conjunto solución y X y T al final, ¿de qué dependen? Los dos. ¿De qué dependen X y T? De T. Correcto, de T. Correcto, de T. Es decir, cuando yo le di un valor a T, automáticamente encuentro X y Y, encuentro mi conjunto solución. En alguna... Estoy casi seguro que ustedes deben haber visto este concepto. Por lo general, esta forma matemática se conoce como la forma paramétrica. ¿Sí? Porque si ustedes vuelven a reiterar, tanto X como Y, ¿sí? Están dependiendo de un valor de T. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar. En el momento que yo le asigno un valor de T cualquiera, automáticamente me da el conjunto solución. ¿Estamos? ¿Cuál es la otra contraparte?
pude haber dicho que y vale t y x despejando me queda expresado de esta manera también, ¿sí? Igualmente, t debe de ser una constante que pertenece al conjunto de los números reales, a no ser que yo le ponga restricciones. No sé, por último, mi modelo matemático dice t debe de ser un número, solamente acepta números naturales, solamente acepta números enteros. No sé, ya estas son cuestiones más bien dependiendo del modelo. Pero, ojo, aquí lo que quiero que se entienda es que mi solución es, el conjunto solución a la ecuación es encontrar los valores de x y de y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Queda claro eso? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora, extendamos este concepto ahora a una ecuación que tiene 3 variables. El ejemplo que tenemos allí, x1 menos 4x2 más 7x3 es igual a 5. ¿Sí? Y si ustedes observan, en lo que está desarrollado a continuación, yo de manera arbitraria he determinado que x2 puede tomar cualquier valor y le estoy denotando con el valor de s. x3, le digo también, voy a hacer que tome un valor t, cualquiera que sea este, ¿sí? Sin embargo, a x1, como ustedes pueden observar, en esta ecuación, yo le despejé, es decir, hice x1 es igual a 5 más 4x2 menos 7x3. A x1 le hice dependiente de x2 y le hice dependiente de x3. Pero con estas consideraciones, que x2 es un valor arbitrario s cualquiera y x3 es un valor arbitrario t cualquiera, quiere decir que x1 lo puedo reescribir de esta manera. ¿Sí? De tal forma que yo me puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas soluciones existen? En el caso anterior, es decir, aquí y acá, ¿cuántas soluciones existen en cada ejemplo? Infinitas soluciones. Infinitas soluciones, correcta, Dayana, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo yo estoy suponiendo que t toma cualquier valor, por lo tanto voy a tener un conjunto infinito de pares y acá voy a tener un conjunto infinito, ¿no es cierto?, de 3 valores. ¿Sí? Pero, nuevamente, bajo el concepto anterior, esto, tal cual está escrito, me está representando mi conjunto solución. En el segundo ejemplo, ¿cuál es mi conjunto solución? ¿Cuáles son los elementos de mi conjunto solución? ¿Cuáles son los elementos de mi conjunto solución? ¿Cómo están representados? Por x1, x2, x3. Correcto, ¿no es cierto? x1, x2 y x3, pero mediante estas consideraciones, yo digo, muy bien, en el momento que le asigne un valor de S y un valor de T a X1 y X3, perdón, X2 y X3 respectivamente, considerando que pertenece al conjunto de los números reales, yo encuentro mi X1. Ojo, alguien me puede decir, profe, ¿y por qué no hicimos esto? No sé. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos esto? Porque estamos queriendo saber el valor de X1. Sí, me gustaría que me digan de otra manera. Está bien, correctísimo. ¿Por qué no le hacemos así? ¿Quién me dice? Está bien lo que me acabas de responder, sino quisiera que le traten de encontrar tal vez otras palabritas medio más elegantes. La ecuación está en función de x. Justamente es para generar esa dependencia, porque si yo le dejo suelto como acabo de poner acá, ¿no es cierto? En el momento que yo le asigno un valor de x2 a s, 3xt y x1 igual a cualquier otro valor, me garantiza que se va a cumplir la igualdad. No. No, correcto, no necesariamente. Puede ser que justo le apunte, es muy diferente, pero con esta relación de acá, con esta dependencia que le hice de x1, yo estoy garantizando que esto se me va a cumplir. Ojo,
También yo pude haber hecho la siguiente combinación. Ojo, esta es una posible combinación. Pude haber dicho x1 es igual a s, x3 es igual a t, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué hubiera tenido que hacer con x2? Despejar. Despejar. Me hubiera quedado x1, déjenme ver, x1 más 7x3 menos 5 sobre 4, me parece. ¿Sí? También pude haber hecho eso, ojo. Yo ya, depende cómo le estén haciendo esta relación. También pude haber hecho x1 igual a s y x2 igual a t, por lo tanto el x3 le hubiera tenido que despejar. ¿Sí? ¿Estamos? Hago esta aclaración porque de pronto el profe me dijo que x1 tengo que despejar x1 y x1. No, eso depende como ustedes hagan las consideraciones. Y que estén bien argumentadas de tal manera de quien lo cheque y lo revise pueda entender. ¿Estamos? ¿Está claro lo que es el conjunto solución y cómo lo puedo o lo debo yo de expresar? Preguntas. No sé si queda clara alguna duda al respecto. ¿Dudas? No, profe. ¿Listo? Bien, avancemos para ver lo que le sigue. ¿Sí? Bien, justamente lo que alguien comentaba hace un rato, ¿no? Para encontrar x y y yo debería de tener otra ecuación. Sí y no. Bien. En ciertos modelos matemáticos, por lo general se utilizan varias ecuaciones. Pero ¿cómo están conectadas esas ecuaciones? Están conectadas a través de las incógnitas. Es decir, una ecuación 1 tendrá un conjunto de incógnitas y la ecuación 2, para que estén conectadas entre sí, debe de tener al menos una misma ecuación, una misma incógnita, perdón, para que se pueda relacionar. Ahora, varios modelos matemáticos pueden incluir varias ecuaciones y la construcción de este conjunto de varias ecuaciones recibe el nombre de sistema de ecuaciones lineales o sistema lineal, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, cómo están conectadas a través de sus incógnitas. Al menos una debería estar presente. Aquí podemos ver cuál es la representación, ¿no es cierto?, de lo que es un sistema de ecuaciones, donde tenemos una ecuación 1, 2, etcétera, etcétera, hasta m ecuaciones. Y un poquito ya vamos viendo también cierta notación que la vamos a utilizar en la representación de las matrices. ¿Sí? Eso es importante porque me permite localizar o posicionar ciertos elementos, que también es de tener presente y de considerar en ciertas resoluciones. Bien, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya nos estamos ingresando a este concepto de los sistemas de ecuaciones, ¿no es cierto?, a través de estas representaciones matemáticas. Veamos el caso que está aquí representado. Es una ecuación, perdón, es un sistema compuesto de dos ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Con 3. Con 3 incógnitas. Bien, a diferencia de lo que era la ecuación, en la ecuación yo podía encontrar un conjunto solución, ¿no es cierto?, que podría ser, dependiendo de la ecuación, o me daba infinitas soluciones. ¿No es cierto? Tal cual como hicimos en las representaciones. En estos dos casos, como pudimos observar en la manera en la que trabajamos las relaciones, perdón un ratito, le voy a borrar. Habíamos mencionado, aquí yo tengo infinitas soluciones, infinitas soluciones, infinitas soluciones. Cuando hablamos de una ecuación, pero en el momento que nosotros consideramos sistemas de ecuaciones, nosotros debemos de hacer cumplir ciertas características en este conjunto solución. Por ejemplo, tomemos en cuenta este conjunto solución 1, 2, menos 1 y hagamos la sustitución en la primera y en la segunda ecuación. Si nosotros hacemos la sustitución en la primera y en la segunda ecuación, nos podemos dar cuenta rápidamente, déjenme ver si es que se cumple porque me va a quedar la duda. Entonces, sí, en lo que acabo de poner el recuadro en ese conjunto solución, que es x1 igual a 1, x2 igual a 2 y x3 igual a menos 1, en ambas ecuaciones se cumple la relación. Es decir, se cumple en esta ecuación y se cumple en esta segunda ecuación. Y también tenemos un segundo caso, que es un conjunto solución definido como 1, 8 y 1. Y si hacemos la sustitución, podemos verificar, si es que no me he equivocado yo, que se cumple en la primera, pero no se cumple en la segunda ecuación. ¿Sí?
Bien, ¿qué sucede cuando se den este tipo de situaciones? Debemos de interpretar y dar ciertos conceptos o ciertas definiciones y más adelante ya le vamos a incluso a dar una interpretación geométrica. Cuando yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones, lo que se busca es un conjunto, ¿sí?, que satisfaga a todas las ecuaciones. Caso contrario, el sistema lineal no va a tener una solución, lo cual nos quiere decir que no necesariamente un sistema lineal siempre tiene solución. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces en algunos modelos matemáticos puede que la solución como tal, puede ser algo medio redundante, puede ser que la solución como tal me diga, en este modelo no hay variables que cumplan la condición de la ecuación. ¿Sí? De todas las ecuaciones al mismo tiempo, porque la idea de una solución o de soluciones es que cumplan al mismo tiempo la igualdad en todas las ecuaciones, no solamente en una, como aquí tenemos, visto. ¿Sí? Si se da este escenario, yo diría, este sistema no tiene solución, cuando tenemos estas condiciones. ¿Sí? Bien. Lo que habíamos nosotros mencionado, ¿no es cierto? Ya dije hace un instante, esta nueva nomenclatura que nosotros vamos a utilizar cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, siempre nos referimos al uso de los subíndices. El IJ está asociado, el primer subíndice, a lo que son las filas o renglones que se utilizan en la literatura, y el J está asociado a lo que son las columnas. No recuerdo si a las columnas se les conoce de otra manera. Me parece que se les conoce como renglones, filas, renglones, columnas. No creo que hay, en la parte vectorial creo que lo utilizan así. Y obviamente tenemos nuestros coeficientes que hacen referencia a los términos independientes y obviamente también las variables, ¿sí? Pero esto me indica la posición de la constante, dado cuenta de que ustedes recordarán que una forma de un sistema de ecuaciones yo lo puedo transformar en un concepto o en un arreglo rectangular que se conoce como la matriz aumentada, en donde únicamente yo capturo acá son las constantes, ¿sí?, las asociadas a las variables y la independiente, manteniendo el orden de las incógnitas. ¿A qué me refiero? La columna me define la cantidad de incógnitas y la última columna representa los coeficientes independientes. A esta se le conoce como un arreglo rectangular o la famosa matriz aumentada, ¿sí? Y obviamente más adelante le vamos a utilizar, sobre todo cuando veamos ya el concepto de matrices en el capítulo 2, aunque aquí lo utilizaremos para resolver los sistemas lineales. ¿Estamos? Bien. Aspectos bien importantes a considerar. Un sistema lineal no siempre tiene solución, el arreglo que estamos considerando, y vamos a ver de qué manera nosotros hacemos ciertos desarrollos matemáticos para encontrar el conjunto solución, que va a ser no tan similar a lo que hicimos con las ecuaciones, pero hay operaciones que, como ustedes van a poder también percibir, me corresponde hacer lo mismo que hicimos hace un momento en la ecuación. Y ya van a ver el por qué. Bien, aquí nosotros tenemos un sistema de ecuaciones y con lo que acabo de mencionar, le transformé a una matriz rectangular o a la matriz aumentada. Estamos sacando los elementos que le corresponden. No se olviden que aquí está el 1, que aunque no se escribe acá, es implícito. Los elementos de aquí, que de la matriz aumentada, deben de moverse con su signo respectivo, ¿sí? En eso también tener presente. Y ojo, en la matriz aumentada nunca me aparecen ni las variables ni las operaciones algebraicas, ¿sí? Mucho cuidado porque a veces vienen y hacen esto. 1 más, y le ponen aquí el igual. Ojo, eso no obedece, eso no es la notación que corresponde. Tendrán mucho cuidado, como digo, a veces cometen estos pequeños errores conceptuales. Esta es una forma de un sistema de ecuaciones y esta es una forma matricial. ¿Sí? Ahora, ¿por qué he hecho la representación de estas dos estructuras? Porque vamos a ver a continuación una manera de resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí?
encontrar las incógnitas. ¿Cuánto debe de valer X1? ¿Cuánto debe valer X2? ¿Cuánto debe de valer X3? Pero yo la puedo desarrollar o manteniendo el sistema de ecuaciones o a través de una matriz, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Aquí está un poquito las reglas que vamos a utilizar. Y cuando yo resuelvo el problema considerando un sistema de ecuaciones, yo puedo aplicar estos 3 criterios generales. La multiplicación de una ecuación por una constante diferente de 0, intercambiar 2 ecuaciones, sumar un múltiplo de una ecuación a la otra, y en la parte de acá es considerando el arreglo rectangular o la matriz aumentada. Y si ustedes van chequeando el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3, es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es este concepto de ecuación con renglón, nada más. Es únicamente para tener presente que cuando les resuelvo mediante estas reglas, yo ahí voy a estar siempre manipulando ¿qué cosa? Toda la ecuación como tal. Va a estar presente la suma, la igualdad, las constantes y la variable. Y cuando le aplique este criterio, aquí únicamente lo hago desde un punto de vista matricial. Aquí desaparece la variable, desaparecen las operaciones algebraicas y desaparece la igualdad. Nada más, eso quiero que le vean, como vamos a ver a continuación en la siguiente PPT. Bien, nuevamente lo que decía, acá utiliza el concepto ecuación, acá utiliza el concepto renglón, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Esta segunda parte se conoce como las operaciones elementales sobre los renglones, ¿sí? El hecho de utilizar el arreglo rectangular. Bien, a lo que me referí. Si ustedes ven aquí en las 2 columnas que estoy desarrollando, es el mismo ejercicio, pero acá hago las operaciones siempre manteniendo el sistema de ecuaciones. En tanto que acá hago las operaciones, pero desde un punto de vista matricial. En ambos casos, en cada paso, como nosotros podemos ver en el desarrollo, acá el sistema va cambiando. ¿Sí? El sistema va cambiando. Acá la matriz va cambiando. Pero en esencia son los mismos elementos. Por ejemplo, aquí lo que he hecho es la primera columna, la primera ecuación le multipliqué por menos 2 y le sumé a la segunda ecuación, de tal manera que desapareció este término. Si ven, acá hago exactamente lo mismo. Multipliqué la primera fila, el primer renglón con menos 2 y le sumé a la el segundo renglón. Desapareció el 0. Y ese procedimiento lo voy repitiendo, ¿sí? En cada paso. Llegué hasta este nivel de acá. Si ustedes ven, las constantes que están consideradas aquí en el sistema de ecuaciones es como las que estuvieran acá consideradas como forma matricial. Pero en esencia es exactamente lo mismo de acuerdo a los pasos que voy desarrollando. Bien. Sigo realizando operaciones. Como podemos observar aquí, la transformación del sistema, transformación de la matriz. Y al final, lo que dije hace un momento, la idea es transformar el sistema de ecuaciones inicial con todas estas operaciones que he considerado. Este era el planteamiento de mi problema y al final formé un sistema de ecuaciones expresado ahora de esta manera. Y lo mismo sucedió acá. De mi matriz aumentada inicial, con las operaciones, tengo una matriz aumentada, pero cambiada su estructura matemática. Ahora, algo que yo hemos considerado era lo siguiente. Volveré nuevamente a este ejercicio. Más como operación en el desarrollo. Yo desde esta matriz, desde este sistema de ecuaciones, perdón, construí la matriz aumentada. Por lo tanto, este procedimiento es inverso. ¿A qué me refiero? Yo de una matriz aumentada puedo construir un sistema de ecuaciones. Y es lo que se ve al final del desarrollo. ¿Alguien me decía algo tal vez? ¿Sí? Si mi sistema de ecuaciones fuera este, yo digo, de este sistema le voy a convertir una matriz, vendría a ser lo de acá. ¿Sí? Y viceversa. Si este fuera mi matriz, yo puedo construir mi sistema de ecuaciones a partir de aquel. Este es de X1, es igual
o X es igual a 1, Y es igual a 2, Z es igual a 3, y le construyo la parte de acá. De hecho, nosotros podemos ver que en ambos casos, al final, yo obtengo el resultado del sistema. Es decir, mi conjunto solución representado por X, Y y la variable Z. En este caso estaríamos indicando, como vamos a ver más adelante, este sistema de ecuaciones tiene un único conjunto solución. Este es uno de los casos, ¿sí? ¿Qué me correspondería hacer para verificar si esta es una solución? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar tal vez los valores de la ecuación principal. Reemplazar los valores en la... Primera ecuación, y bien. Bueno, la primera ecuación. Sí y no. Tendría que reemplazar estos tres valores en dónde. ¿Está bien? O sea, le falta algo más a esta respuesta. Sistema. Exacto. Debería de sustituir los valores en todas las ecuaciones del sistema y verificar que en cada una de ellas se cumpla la igualdad. Si en una no se cumple la igualdad, entonces este no es un conjunto solución. ¿Estamos? Y tendría que analizar, por ahí me equivoqué, pero ya vamos a ver esas interpretaciones también. Listo. Bien. Volvamos nuevamente a la ecuación básica de la recta. ¿Sí? Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? ¿Quién me dice qué podría hacer en esta primera línea? ¿Qué harían ustedes? Tal cual está el problema, sin aplicar cualquier procedimiento. ¿Qué harían ustedes? Primerito, simplificar. Simplificar. ¿Qué simplifico? La segunda ecuación ya dividido para 2, todos los Cierto, valores. porque veo que las constantes son múltiplo de 2 en este caso, le divido y me queda esto de acá. ¿Qué haría a continuación? Recuerden ustedes, ¿qué técnicas conocían para resolver sistemas de ecuaciones? ¿Cuáles eran las técnicas? Se ven en el colegio. Reducción, igualación. No les escuché porque, a ver, díganme. Reducción, sustitución, sumas y restas, ya había un método. Igualación, también había otro método. El método. Redox, algo así creo que. Híjole, no lo escuché. Determinantes. Eso es en matrices, efectivamente, hay los determinantes, más bien la regla de Kramer, la adjunta, la inversa, ¿no es cierto? Que son los métodos un poquito más de tipo numérico. Pero yo recuerdo que cuando uno ve los sistemas de ecuaciones, los primeros métodos que ve son igualación, sustitución, sumas y restas, y el método que no se aplica a todos los sistemas, pero era uno limitado, el método gráfico. Eran los 4 iniciales que se veían, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Claro que luego aparecen los métodos numéricos y ahí sí aparece la inversa, la adjunta, regla de Kramer con el determinante, etcétera, etcétera. En este caso, en este simple sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué harían ustedes allí? ¿Qué método aplicarían? De sustitución. No, de igualación. Bueno, más fácil. Se está a la vista. Reducción. ¿Cuál es la reducción? Tendríamos que multiplicar una de las dos ecuaciones por uno negativo y pues sale y lo restamos. Ya, o lo que es lo mismo, sumas y resta entre ecuaciones, que viene a ser efectivamente eso. ¿Sí? Si yo hago la operación de restar ecuaciones en este caso, ¿no es cierto? Se me está yendo mal la... Un ratito, déjenme ver. Voy a aplicar el método de sumas y restas. Un ratito. A ver. Así. Si hago la resta de las dos ecuaciones, que me queda 0 más 0, 4 menos 3. 1. Y al final me queda 0 es igual a 1. ¿Cuál sería mi conclusión? Que no tiene solución. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no hay dos valores. No hay igualdad. No hay igualdad. Correcto, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos observando aquí es que hay una inconsistencia matemática.
luego de haber hecho una operación algebraica de manera correcta como la que acabamos de realizar, veo que el resultado que se obtiene se conoce como una inconsistencia matemática porque 0 no es igual a 1, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que yo concluyo es que el sistema no tiene solución. O lo que se conoce es que el sistema es inconsistente. ¿Estamos? Y de hecho, valga la, no sé, la redundancia o este trabalenguas, eso es algo que yo debo de considerar en mi análisis de los modelos, que posiblemente se van a dar situaciones en donde yo no encuentre la solución. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo a lo mejor tengo que acondicionar mi problema de otra manera. ¿Sí? Quiere decir que yo tengo que mover las constantes, por ahí tengo que poner ciertas restricciones para que mi sistema se pueda resolver. Y ese es el juego de la modelación matemática como tal, parte de. Bien. ¿Por qué quería que analicemos este caso muy puntual? Porque esta es una posible solución que yo podría encontrar a un sistema de ecuaciones. Y aquí es justamente a lo que vamos a ir a darle una interpretación de los posibles escenarios que yo podría obtener en la resolución de un sistema de ecuaciones y para eso voy a utilizar la representación gráfica. Nuevamente me voy a apoyar en dos ecuaciones que son, gráficamente, son dos rectas caracterizadas por sus propias constantes, pero como podemos ver, las dos tienen las mismas variables. ¿Sí? Bien. Nuestro análisis se va a centrar en la disposición de estas dos rectas. ¿Estamos? Bien, y la disposición de las rectas se puede dar de tres maneras. Paralelas, que se intersecten en un punto, o sobrepuestas o colineales, que representa cada uno en la interpretación de la solución, la solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de rectas paralelas, ¿cuál es la definición de rectas paralelas? ¿Quién me dice? ¿Cómo les enseñaron? Las rectas no se intersectan. Van en la misma dirección, pero jamás se unen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra definición? Son dos rectas con la misma pendiente. También muy válido esa definición. ¿Qué más? Yo recuerdo que a mí cuando me enseñaron esto en la escuela, porque esta es una definición de la escuela, me dijeron, dos rectas paralelas son dos rectas que se cortan en el infinito, ¿no es cierto? Bueno, al menos me dieron esa definición, para poder interpretarle teniendo infinito, que es un punto en que yo no puedo determinar dónde está localizado en el plano o en el espacio, ¿sí? Bien. Cuando nosotros tenemos ese tipo de representación, o lo que me está indicando es que no existen puntos comunes. Por lo tanto, mi interpretación es cuando se da ese tipo de situaciones matemáticas, como el caso de la inconsistencia, esta vendría a ser mi representación. Entender que dos rectas son paralelas, por lo tanto, aquí no existe solución y el sistema, decimos, es inconsistente. ¿Sí? Esa es solamente una interpretación que luego la vamos a generalizar para sistemas de n variables. ¿Estamos? Un segundo caso es justamente cuando dos rectas se intersectan. Ya, y cuando dos rectas se intersectan, quiere decir que van a tener un punto en común. ¿Sí? Lo tenemos aquí en la gráfica. Por lo tanto, bajo esta característica, nosotros entenderíamos que el sistema es consistente, pero únicamente tiene una solución. ¿Por qué? Porque este punto le pertenece tanto a L1 y también le pertenece a L2. Entonces, en estos son los casos en donde, siendo el sistema consistente, tiene una única solución. ¿Sí? Y un tercer caso es el que había dicho yo en el literal C, cuando dos rectas son sobrepuestas o colineales entre sí,
¿Cuántos puntos de intersección hay aquí? Infinitos. Infinita. Infinitos, correcto. Un Dos. punto, 2 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, L1 y L2, ¿qué características tienen? ¿Qué son L1 y L2? Las Consistente. variables tal vez. ¿Perdón? Las variables, no, No. las incógnitas. Geométricamente, ¿qué son las dos? Desde el punto de vista gráfico, ¿qué son L1 y L2? Paralelas. Paralelas. ¿Qué más? Rectas. Bueno, son rectas porque son dos ecuaciones, no rectas. Ojo, mucho cuidado. Recuerden que habíamos mencionado que una ecuación lineal en esencia no es una recta cuando yo tengo 3 o 4 o 5 incógnitas. Mucho cuidado. Pero estamos utilizando la interpretación gráfica. Algo que alguien mencionó. Soluciones. L1 y L2 tienen la misma pendiente. Y lo que ya acabamos de mencionar, si todos los puntos son similares para L1 y L2, entonces el sistema es consistente ¿con qué? Con infinitas soluciones. Entonces, cuando yo analice un sistema de ecuaciones, yo tengo que tener presente que se me pueden dar 3 escenarios. Uno de los 3 escenarios, no los 3, porque digo, suelen cometer este error. Yo puedo decir, mi sistema es inconsistente y esa es la solución. Mi sistema es consistente con una única solución. Ese es un segundo escenario que se podría dar. Y el tercero es que el sistema es consistente con infinitas soluciones, pero no los 3 a la vez, porque a veces confunden lo que uno expresa o explica y quieren sacar los 3 pasos. Ah, mi sistema es inconsistente, mi sistema tiene solución única y me tiene infinitas soluciones. No, no, es una de las 3, no las 3 al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Eso deben ustedes de tenerle bien claro para que vayan encontrando lo que corresponde en el momento de la resolución. Bien, aquí tenemos ahora un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y también, aunque aquí es un poquito más compleja la interpretación gráfica, también nosotros podríamos entender estas 3 situaciones que se podrían dar. Por ejemplo, en esta gráfica, tal cual están intersectados los planos, si nosotros observamos, existe un único punto que es común para el plano 1, para el plano 2 y para el plano 3. Estas ecuaciones, cuando yo las represento, esta forma matemática, me representan planos. Ojo, la forma A1X más B1Y más C1Z igual a D1, esto es la representación de un plano. Acá con 2 variables es la recta, con 3 variables son planos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo. La intersección de los 3 planos, tal cual está aquí en la representación gráfica, si se da de esta forma, yo tengo un único punto en común, que vendría a ser entonces este sistema de qué características. ¿Qué diríamos de este sistema cuando se cumple esta condición? Que es consistente. ¿Y qué más? Con una única solución. Una única solución, correctísimo, ¿no es cierto? Vamos al caso de acá. Tengo las 3 rectas y si nosotros observamos, bueno, por la gráfica, lo que se me ha generado es que las 3 rectas al final me están generando los 3 planos a la vez me están generando una recta. Aquí, ¿qué podría yo argumentar? Consistente con infinitas soluciones. Correcto, consistente con infinitas soluciones, ¿no es cierto? Esto vendría a ser mi conclusión. En el caso de acá, suponemos que el plano 1 y el plano 2 están sobrepuestos, pero el tercer plano, como nosotros podemos observar aquí en la gráfica, es paralelo. ¿Qué diríamos aquí? Es Inconsistente. Es inconsistente, no hay dónde perderse. Recuerden lo que habíamos dicho, el conjunto solución debe de cumplir la igualdad en todas las ecuaciones. Aquí podríamos suponer que este conjunto de puntos pueden resolver la primera y la segunda ecuación, pero no la tercera. Pero ojo, no confundamos eso. Si no se resuelve todo el sistema, es inconsistente. Aquí tenemos también otra condición. El plano 1 y el plano 2 están sobrepuestos y tenemos que el tercero les corta. Aquí también se me genera una recta. ¿Qué diríamos acá? Consistente con infinitas soluciones. Correcto, consistente con infinitas soluciones. Eso es lo que estoy teniendo acá. Y en el caso de acá, tengo 2 rectas paralelas
Pero claro está, las dos costan al tercer plano generándome esta recta y esta recta de acá. ¿Aquí qué diríamos? Rectas Inconsistente paralelas. con dos soluciones. Inconsistente. Consistente Es sin solución. inconsistente porque obviamente estos puntos de aquí no le pertenecen a este segundo plano o viceversa. Estos puntos de aquí no le pertenecen al plano de acá. Aunque claro está que este de aquí y el de acá sí le pertenece al plano que está más, más oscuro, ¿no es cierto? El rosado más oscuro. Pero sería un sistema inconsistente. Como digo aquí un poquito también, hasta 3 variables yo podría hacer esta representación gráfica. En el caso de que agregue una cuarta variable, en realidad ya no puedo hacer esa representación, pero sí la interpretación. Ojo, eso es lo importante de utilizar la representación gráfica. Me permite generalizar, eso es trascendental. Bien, lo que dije hace un momento, extendiendo ya estos 3 posibles escenarios de un sistema de ecuaciones, un sistema de n variables podrá tener o me podrá dar como conjunto solución, o podría yo interpretar del conjunto solución que es inconsistente, que es consistente con única solución y consistente con infinitas soluciones. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Queda claro los conceptos? Sí. Listo. Avancemos entonces. Bien. A ver, hagamos un breakcito hasta las 10:10. ¿Está bien? ¿Hacemos un break o continuamos? Continuemos. Continuemos. Continuemos entonces, ya. Sí. Bien, aquí vamos a ver lo que es el concepto de la eliminación gaussiana, ¿no es cierto? Es decir, un método sistematizado para poder resolver y encontrar la solución a un sistema como tal, ¿sí? Lo que se busca o lo que se hace es trabajar sobre la representación de la matriz aumentada y hacer un procedimiento que me permita identificar la solución, ¿sí? En donde se pueda visualizar la solución. Esto es el método que se quiere utilizar. Y de hecho, estos procedimientos se usan en algoritmos. Sí, ya era lo que había dicho hace un momento. Ya comenzamos a hablar de los métodos numéricos. Tal vez uno lo puede hacer un ejercicio, resolver en papel y lápiz, tal vez para un sistema de 5 o 6 variables, pero en realidad comienza a ser un poquito extenso. Pero obviamente cuando hablamos de sistemas de 100 variables, de 50, 100, 200 variables, en realidad el hacer papel y lápiz no acaban nunca. Entonces ahí es donde se insertan lo que son los métodos numéricos. Bien. Como nosotros podemos observar en esta representación de esta matriz aumentada, recuerden lo que yo dije hace un momento en la PPT que habíamos visto. Yo esta matriz aumentada le puedo transformar en la representación de un sistema de ecuaciones. Si aplico este criterio, yo debería de tener esto. X es igual a 1, Y es igual a 2 y Z es igual a 3. Y aquí yo puedo percibir cuáles son los valores que me determinan el conjunto solución, ¿sí? Entonces el método va a tratar de aplicar ciertas operaciones algebraicas para llegar a esta forma y obviamente a su vez que me permita encontrar la representación del conjunto solución. Alguien creo que está viendo la novela. Ya, listo. Bien, volvamos entonces a establecer cuáles son las premisas generales para hacer este método, para poder aplicar. Más adelante vamos a hacer la comparación de dos procedimientos que están conectados como tal, pero que a veces pueden simplificar en ciertos casos las operaciones. Dice, ¿cuáles son las premisas generales? Dice, si un renglón no consta completamente de ceros, entonces el primer número del renglón debe de ser 1. A estos unos se les conocen como los unos principales y tienen mucha importancia cuando yo defina la solución. 2. Si un renglón consta solo de ceros, este debe localizarse en la parte inferior de la matriz. Es decir, si un renglón está completamente de ceros, recuerden que yo podía intercambiar filas o renglones, por lo tanto siempre le boto al final.
Dice, si dos renglones, ya vamos a ver con un ejercicio cada una de estas consideraciones, si dos renglones sucesivos no constan completamente de ceros, el uno principal más a la derecha debe de ir en la parte inferior y así sucesivamente. Aquí es cuando comenzamos a localizar los elementos para formar este concepto de una matriz escalonada. ¿Sí? Como digo, ya vamos a hacer con un ejercicio para ir clarificando estas premisas. Y 4, cada columna que contenga un 1 principal tiene ceros en todas las demás posiciones. Esta es una condición para el método de Gauss-Jordan necesaria, pero para la eliminación gaussiana no necesariamente. Y como digo, ya vamos a ver, a comparar estos dos métodos que parten de lo mismo, pero en uno de ellos, dependiendo de las características, me puede dar una simplificación en ciertos procedimientos. ¿Sí? Bien, si una matriz tiene la propiedad 1, 2 y 3, se dice que está en la forma escalonada en renglones reducidos. Esta última premisa en realidad es una modificación al método de la eliminación gaussiana. Y aquí tenemos unos ejemplos. Cada una de estas matrices está expresada en una forma escalonada. Si ustedes observan, a eso se refiere de escalonada. ¿Sí? ¿Estamos? En donde si observamos se van cumpliendo ciertas características. Estos son los que se conocen como los unos principales. ¿Sí? Y como digo, tienen incidencia en el momento que yo ya quiera representar los resultados. Aquí tenemos más, a diferencia del anterior, ¿no es cierto? De la última premisa. Si nosotros observamos, este es un 1 y los demás elementos valen 0. Esto vale 1 y todos los elementos valen 0. Sin embargo, aquí nosotros podemos observar que si es verdad este 1, aquí cumple. Pero si vemos en el segundo 1, solamente hay un 0 acá. Y este 1, aquí los elementos de arriba no valen 0. Sin embargo, esta es una adaptación del método gaussiano, ¿sí? En el cual yo también podría obtener la solución también a partir de esto. Sí, como digo, ya vamos a ver un ejercicio para poder entender. Acá también tenemos lo que habíamos mencionado. Esta fila es de ceros, viene siempre al final. Sí, aquí tenemos un escalonamiento también. Sí, aquí tengo el 1, el siguiente 1, el siguiente escalón que yo lo aparezca debe de ser un 1 también, como vemos aquí. Y el siguiente 1 tiene que ser un 1. En 1 principal, como se les conoce. Bien, veamos ahora los diferentes casos en donde yo voy a obtener el conjunto solución. Aquí vamos a analizar 4 ejercicios, 4 situaciones. Entendamos estos ejercicios de la siguiente manera. Estas ya son las matrices aumentadas, hecho todas las operaciones. Es decir, este es el resultado final de la matriz aumentada. Luego vamos a ver el método para llegar a estas matrices aumentadas. Aquí tenemos el caso A, B, el C y el D. Pero vamos analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, empecemos con el caso A. Recuerden que esta matriz yo la puedo transformar a un sistema de ecuaciones. No olvidemos que la última columna me representa los coeficientes independientes. ¿Sí? De tal manera, cojamos el caso A. ¿Cómo me quedaría escrito el sistema de ecuaciones? X1. X igual a 5. X2 igual a menos 2 y X3 igual a 4. Por lo tanto, yo puedo decir, este es un sistema ¿de qué características? Consistente. Con una única solución. Con una única solución, correctísimo. Si este es un sistema consistente con una única solución, lo único que me tocaría es tomar estos datos y verificarle en el sistema original para verificar sobre todo que efectivamente con cada una de las ecuaciones se cumple la igualdad. Listo. Vamos al caso B. Vamos al caso B. Este es el caso B. Pasemos de esto a un sistema de ecuaciones. Vamos a tener, aquí, ¿cuántas incógnitas tengo en el caso B? 2. 3. ¿Cuántas incógnitas tengo en el caso B? 4. 4. 4, correcto. ¿Quién dice más?
En realidad tenemos 4, porque habíamos mencionado que las incógnitas están descritas por el número de las columnas, exceptuando la última que me representa a los términos independientes. Entonces, este es un sistema que está constituido de 4 incógnitas y ¿cuántas ecuaciones? 3 ecuaciones, correcto. Entonces, ¿cómo me quedaría expresado esto como un sistema de ecuaciones? X1 más 4x4 igual a menos 1, ¿no es cierto? Aquí está. X1 más 4x4 igual a menos 1. ¿Cuál sería mi segunda ecuación? X2 más 2x4 igual a 6. Y la última ecuación es x3 más x4 igual a 2. ¿No es cierto? Es lo que está aquí descrito. Bien. Recuerden lo que habíamos dicho de las premisas, que es algo bien importante. Todas estas ecuaciones que estamos desarrollando están representadas en la forma escalonada. ¿Sí? En donde estos elementos tienen el valor de 1, que se conocen como los unos principales, ¿no es cierto? Bien. Tenemos aquí expresado esto. El hecho de que aquí yo le tenga el 1, el 1 y el 1 me permite que x1, x2 y x3 yo los pueda expresar en función, todos estos dadas las ecuaciones, en función de x4. ¿Sí se observa eso? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta es la siguiente. Aquí está expresado mi conjunto solución. No todavía. ¿Qué me falta? X4. Correcto, me falta x4. ¿Y qué tengo que hacer para expresar mi conjunto solución? Dadas las ecuaciones que se me han presentado. Este es un caso, este es un ejemplo, ojo. ¿Qué tendría que hacer para expresar mi conjunto solución? Dar un valor a X4. ¿Ya? ¿Correcto? Correctísimo, ¿no es cierto? Lo que acaban de mencionar. Justamente lo que hicimos anteriormente. Por eso digo, lo anterior me está sirviendo aquí. Quiere decir que a X4 yo le digo, le voy a asignar un valor arbitrario T. Lo que valga el valor. T es un valor que pertenece al conjunto de los números reales, estoy considerando así. De tal manera que este T, ahora le voy a reemplazar en todos estos valores de aquí. En vez de X4 coloco T, 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 ¿no es cierto? T, T y T. Y si ustedes observan, ahora sí, ¿qué tengo representado? ¿Qué tengo ya representado ahora sí? Conjunto solución. Mi conjunto solución, correcto. Ahora sí ya tengo expresado X1, X2, X3 y X4. La pregunta aquí, ¿el sistema qué característica tiene? Es consistente con infinitas soluciones. Correcto, Dayana. Es un sistema consistente con infinitas soluciones. Eso es lo que yo estaría sacando en este ejercicio. Correcto. Bien, vamos al caso C. De igual manera, este caso C, o esta matriz que está expresado en el literal C, ¿cuántas incógnitas tiene? 5. 5. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 4. Sí y no. Sí, está bien. En realidad, yo podría decir tengo 4 ecuaciones, pero hay que tener presente que la última ecuación, de acuerdo a las pautas que estamos desarrollando, que está considerado todo el renglón con ceros, en realidad esa ecuación no tiene mucho sentido representarle. Sí, porque voy a tener 0 igual a 0. O sea, ¿qué me da? Eso no me da ninguna información. Nada más. Eso es lo que yo entendería. Entonces, en realidad, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? 3. 3, correcto. 3 ecuaciones, ¿no es cierto? Y si hago exactamente como en el caso B, la solución C vendría a ser esto. Aquí tengo X1, 6X2 más 4X5 menos 2, X3, etcétera, etcétera. Ahora, como yo sé que aquí había un 1 principal y un 1 principal, haciendo las operaciones me queda este conjunto de ecuaciones. Nuevamente la pregunta, ¿está representado el conjunto solución? No. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Dar valores A X2. ¿Ya? Falta X2. Y
¿Y a quién más? ¿A cuál más? X5. Correcto. En este caso, yo tengo que hacer X2 le voy a decir vale S y X5 vale T. Y al igual que en el caso anterior, tengo que hacer las sustituciones y hacer la representación, ahora sí, de mi conjunto solución, como se puede observar aquí. ¿No es cierto? X1 está expresado menos 2 menos 4t menos 6s, x2 es s, x3 es 1 menos 3t, x4 2 menos 5t y x5 es igual a t. Aquí ya está el conjunto solución representado. Nuevamente, ¿cuál es la conclusión aquí? Consistente con infinitas soluciones. Infinitas soluciones, correcto. ¿Estamos? Y aquí nuevamente volvemos a ver lo que hacíamos la consulta hace un rato. Aquí estoy yo analizando cuando un sistema tiene infinitas soluciones, es decir, es consistente con infinitas soluciones. Y vamos ahora a la última matriz. A diferencia de la literal C y el literal D, ¿sí? La última fila, ¿cómo está considerada? O más bien, ¿cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones están conformando este sistema? Debería yo transformar esta matriz en un sistema. ¿Cuántas incógnitas? Tres incógnitas. Y tres sistemas. ¿Tres incógnitas y? Tres ecuaciones. Tres incógnitas y tres ecuaciones. A diferencia del caso anterior, ¿sí? Alguien va a decir, profe, pero al final tenemos 0, 0. No, al final tenemos un 1 dentro de la fila. Por lo tanto, no puedo excluirle, ¿sí? Pero aquí es donde viene la interpretación. Esta es la última ecuación, en realidad, la que me interesaría analizar. Si ustedes ven, yo voy a tener 0x1, 0x2 más 0x3, que en esencia es esto. Igual a 1. ¿Qué decimos en este caso con respecto al sistema? es inconsistente. El sistema es inconsistente y no tiene un conjunto solución. Esa vendría a ser la conclusión en el momento que yo aplico este análisis dentro de una matriz resultante, luego de haber hecho uno de los procedimientos que vamos a ver a continuación. ¿Está claro o no? Sí. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, avancemos. Bien. ¿Cómo resuelvo yo un sistema de ecuaciones? En realidad, un primer método es la eliminación gaussiana y un segundo es la eliminación de Gauss-Jordan, que en esencia parten de lo mismo, pero la eliminación de Gauss-Jordan es un procedimiento adicional que se le agregó a la eliminación gaussiana, ¿sí? Pero vamos concretamente con la eliminación Gauss-Jordan, de Gauss-Jordan, y luego vamos a ver cuál es la diferencia entre un método y el otro método, que no es tan relevante. Sí, no es que sean dos cosas completamente diferentes. Bien, tenemos planteado esta matriz aumentada que viene de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Nuevamente, identifiquemos aquí las características de esto. Es un sistema de ¿cuántas incógnitas? 5. ¿Y de cuántas ecuaciones es el sistema? 3. Bien, entonces aquí vamos a aplicar todos los procedimientos o todas estas premisas para ir acomodando o acondicionando lo que en algún momento había mencionado. En realidad, en los pasos, yo voy transformando la matriz aumentada, ¿sí? Sus elementos los voy transformando de tal manera hasta llegar a una relación que me permita identificar las incógnitas. ¿Estamos? Y aquí están los pasos o los procedimientos que vamos a desarrollar. El primer paso es, a ver, perdón un ratito, por ahí se escucha un audio. Ya. Se debe de localizar la columna que no conste completamente de ceros y esté más a la izquierda, ¿sí? ¿A qué se refiere? Yo voy indagando las columnas, esto, así, y tengo que encontrar la primera columna que no tenga ceros. De tal manera, ¿sí? De saber en dónde arranca mi proceso iterativo, porque ese es un proceso iterativo, como vamos a ver. En mi ejercicio, la primera columna, hay elementos que no tienen cero, ¿sí?
como podemos ver en este ejercicio. Pero ahora otro ejercicio que a lo mejor aquí está 0, 0, 0 y obviamente me tendré que pasar a la segunda columna. ¿Sí? Ahora, lo que se hace a continuación es encontrar la fila, una vez que he identificado la columna, la fila que tenga un valor diferente de 0. Por ejemplo, aquí tenemos que es este elemento. Y lo que se hace a continuación es intercambiar filas. La primera y la segunda fila les intercambio. Como podemos ver en este paso. Y lo que se busca es determinar el 1 principal, que vendría a ser el inicio a mi proceso iterativo. Y para que este se me convierta en 1, ¿qué tengo que hacerle a toda la fila? Multiplicarle por un número. ¿Qué número? Por un ¿Cómo medio. sería dividir para 2? Las dos respuestas son válidas. Multiplicarle por un medio o dividir para 2, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Divido para 2 y aquí abajo se puede ver ese procedimiento. De tal manera que ya conseguí que aquí tener un valor de 1, que es las partes esenciales. Bien, una vez que consigo que esté aquí en 1, que le he definido como un 1 principal porque cumple las características de ser el primer elemento diferente de 0, a continuación, en esta misma columna, tengo que hacer que todos los demás valores valgan 0. ¿Sí? Y como podemos observar, para que este valor se haga 0 el de acá, a la primera fila, ¿por cuánto tengo que multiplicarle? Por menos 2 puede ser. Por menos 2 y sumarle a la tercera fila, que es lo que Ajá. tenemos representado acá. Obviamente, en el camino, podemos observar para este ejercicio, en la segunda columna también se hicieron 0, 0. O sea, eso ya es como esté condicionado el ejercicio. O sea, no es que va a suceder siempre eso. Pero nosotros podemos darnos cuenta que en esta operación, aquí se hicieron 0, acá también se hicieron 0, ¿sí? De tal manera que estamos cumpliendo en primera instancia, tenemos un 1 principal, los demás elementos se hacen 0, y tengo que volver nuevamente a la parte de arriba. Pero ¿bajo qué consideración? La primera fila sale ya del juego. Esa ya no la considero porque me cumple las características que me interesaban. Un 1 principal y 0 abajo. ¿Sí? Entonces, nuevamente vuelvo acá arriba. Mi nueva matriz de análisis ahora está conformada por estos conjuntos de elementos. Y lo que tengo que hacer es encontrar, con esta columna que acabo yo de trazar, perdón, esta matriz que acabo yo de representar, la columna que tenga diferentes valores de 0. No es esta, es la de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Una vez que encuentre esta columna con valores diferentes de ceros, nuevamente indago cuáles los valores que tienen, las filas que tienen diferente de 0. En este caso, tengo el menos 2, ¿sí? Y nuevamente tengo que repetir exactamente lo mismo. Ese menos 2 yo le tengo que transformar a un 1 principal. Y para transformarlo en 1 principal, ¿para cuánto tengo que dividir esta fila? O multiplicar esta fila, que es exactamente lo mismo. ¿Para qué valor debería de dividir? Para menos 2. Menos 2. Todos los, ojo, no se olvidarán, es todos los elementos de la fila, porque a veces se comete ese error. Y aquí podemos observar lo que acabo de desarrollar. Si ven que la primera fila ya nada tiene que ver, yo ya estoy resolviendo esta segunda matriz, entre comillas. Ya le logré que se me haga 1, en el caso de acá se convirtió en menos 7 medios y menos 6. Y repito nuevamente el procedimiento de esta matriz para abajo. Quiero que de aquí los elementos debajo de este 1 principal se me hagan 0. Por lo tanto, a esto tengo que multiplicarle por menos 5 y sumarle. Y tenemos este paso. Eso se hace con todos los valores. Mucho cuidado en eso. Y nuevamente vuelvo a repetir. Esta segunda fila, como nosotros podemos observar acá, también queda fuera de la jugada porque me cumple las características. Y nuevamente me voy a seguir buscando la siguiente columna. Pero claro, esta es la última fila y este es el último elemento, ¿no es cierto?, que siendo diferente de 0, le tengo que llevar ¿a qué? A 1. A 1. Por lo tanto, a este le multiplico por 2 y es lo que tengo acá resuelto. ¿Sí? En realidad, luego voy a volver a esta parte. El método, si llegara hasta este punto,
se le conoce como la matriz, como la eliminación gaussiana, si es que llego hasta este punto. ¿Estamos? Por eso digo, no hay mucha diferencia con el de Gauss-Jordan. Pero sin embargo, como estamos desarrollando lo de Gauss-Jordan, en el caso de Gauss-Jordan se hace lo siguiente. Perdón. Una vez que yo ya he indagado todas las filas y he determinado esta forma de escalonamiento que está aquí descrito, ahora voy a ir de reversa. ¿A qué me refiero de reversa? Como este es un 1 principal, tengo que ver que todos los demás elementos se me hagan 0. Igualmente aquí, tengo que ver que todos los elementos se me hagan 0, tanto para arriba como para abajo. Para abajo ya está. En el caso de acá me faltan los dos de acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? El procedimiento es similar. Para eliminar este menos 7 medios, aquí yo tendría que multiplicarle por 7 medios y sumarle la tercera a la segunda. Y, como podemos observar, se me elimina. Acá es consecuencia de la operación. Y para hacer lo mismo con el 6, este tendría que multiplicarle por menos 6 y sumarle la tercera, sumarle a la primera. Y se me elimina. Y nuevamente aquí tenemos, esa es la diferencia con el de la eliminación gaussiana a la de Gauss-Jordan. Aquí tenemos el 1 principal y estamos cumpliendo que esto se me hace 0. ¿Sí? Listo. Vamos al siguiente 1 principal que es, estoy yéndome hacia atrás. Es como que quien dice regresando. Regresando hacia el inicio de la matriz. Nuevamente este 1, aquí tendría que multiplicarle por 5, o más 5, perdón, y sumarle y me queda eliminado. De tal forma que los unos principales, como podemos ver en este ejercicio, en todos los unos principales, se cumple que sus demás elementos de columna son ceros. Y el problema hasta esta parte finaliza. ¿Sí? Y obviamente aquí ya viene la representación de la solución. Es decir, esta matriz yo le tengo que llevar a un sistema de ecuaciones y si le llevo a un sistema de ecuaciones voy a tener lo siguiente. X1 más 2x2 más 3x4 dice es igual a 7. X3 es igual a 1 y X5 es igual, en este caso, a 2. ¿Sí? Si nosotros observamos, ya tengo los valores de X3 y X5 definidos. Listo. Esto está ya, son estos valores, no van a cambiar. Sin embargo, en la primera ecuación, yo tendría que despejar X1, por eso vuelvo a reiterar este 1 principal que hemos definido, y digo X1 va a ser igual a 7 menos 2X2 más, perdón, menos, espérame viendo si estoy bien, ¿sí? Menos 3X4. Aquí tengo que X3 dice que vale 1 y X5 es igual a 2. La pregunta que he venido desarrollando. ¿Esto me representa mi conjunto solución? No. No, ¿Qué tengo que hacer? Darle valores a X2 y a X4. X2 No es cierto. Digo X2 vale S y X4. 4 vale T. Y si hago acá la sustitución que corresponde, voy a utilizar la misma relación para no ser otra. ¿Sí? Es decir, aquí sería S y aquí T. Y nuevamente, ahora sí, ¿tengo representado mi conjunto solución? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi conclusión del sistema? Es consistente Con infinitas soluciones. Correcto, mi sistema es consistente con infinitas soluciones y de esta manera yo puedo ya representar mi resultado final. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este método que acabamos de desarrollar corresponde a la eliminación de Gauss-Jordan. Es todo este procedimiento. ¿Sí? Recuerden lo que dije hace un momento y que mencioné. Voy a volver hacia atrás. Justamente en este punto. Cuando hablamos de la eliminación gaussiana. Porque si ven el procedimiento hasta acá va a ser exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo llegar hasta acá con el método de eliminación gaussiana, haciendo los unos principales y también haciendo este concepto de escalonamiento, como podemos observar.
Pero cuando llego yo a esta parte que vendría a ser la parte de la eliminación gaussiana, yo aquí le puedo transformar esto en un sistema de ecuaciones. ¿Y cómo me quedaría expresado el sistema de ecuaciones? Un ratito me voy a salir de aquí solamente. A ver, ok, un ratito. A ver, quiero hacer esto solamente para poder hacer la representación. Le va a ser un poquito más pequeño esto. Ya, listo. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, estoy diciendo, yo llego hasta acá. Hasta aquí se conoce como la eliminación gaussiana. ¿Qué es lo que hago yo aquí para encontrar el conjunto solución? Vuelvo a repetir, a esto le voy a pasar a un sistema de ecuaciones y me quedaría expresado como x1 más 2x2 menos 5x3 más 3x4 más 6x5, dices igual a 14. Aquí tengo x3 menos 7 medios x5, este es igual a menos 6 y x5 es igual a 2. De esta relación matemática que ya conozco. El valor de X5. X5, correcto. Y recuerden, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este X5? Comenzar a irme hacia atrás para hacer las sustituciones. Es decir, este X5 le puedo reemplazar para este caso en la ecuación X3. Y si hago todo el desarrollo matemático, X3 me va a salir que es igual a, si no estoy mal, creo que salía 1. Vamos a ver, 2, 7. Me sale que X3 vale 1. ¿Sí? Y yo ya conozco X3 y X2. Y con X3 y X2, ¿a dónde me puedo mover? A la primera ecuación. De tal manera que puedes sustituir en la primera ecuación el valor de X3 y el X5, que ya los conozco, y me quedaría más 2X2, menos, vale X3 vale 1, aquí me queda menos 5, más 3X4, más 6x5 por 2, me queda 6 por 2, 12, es igual a 14, y si hago aquí la resolución me va a quedar x1 más 2x2 más 3x4, y haciendo toda esta evaluación matemática me va a quedar que esto es igual a 7. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven aquí la eliminación gaussiana más bien tiene esta característica de procedimiento. ¿Sí? Yo hasta un cierto punto en donde ya puedo identificar las soluciones. Ojo, en todos los casos llegué siempre a este concepto de escalonada. La de Gauss-Jordan, lo único que adiciona es que una vez que he llegado a esta escalonada e identifico los unos principales, voy de vuelta, me regreso. Hago que estos se hagan ceros, hago que estos se hagan ceros, y ahí sí hago al final la representación. Pero en este caso, en este paso yo ya puedo sacar mis resultados. Y si ustedes observan, vuelvo a obtener lo mismo que tenía en el caso anterior. Obviamente aquí tendré que hacer x1 es igual a 7 menos 2x2, pero nosotros sabemos que a x2 le vamos a definir como s, y a x4, perdón, aquí es menos, le vamos a hacer como x, como t, ¿sí? Obviamente con la condición de que x2 es igual a s y x4 es igual a t. Perdón, aquí le voy a corregir el signo porque no se me borra así nomás. Ah, qué tontera. Borrador. Ya, un ratito para ponerle. ¿Sí? Y nuevamente, oh, ya se me hizo, no importa. Es menos 3x. Porque se me hizo tan grande esta la pluma. Ah, ya sé por qué es. Puntero, marcador, pluma. Ya, ahí creo que es. Ya, correcto. Entonces, ahora sí ya tengo la representación de mi conjunto solución. Esto es T, ¿no? Esto es T. Tengo X1, tengo X2, tengo X3, tengo X4 y X5. Si ven que vuelvo a lo mismo. Pero obviamente, previo a haber hecho el método de Gauss-Jordan, aquí utilicé únicamente el procedimiento de eliminación gaussiana, ¿sí? Como ven, en esencia me va a dar el mismo resultado. ¿Tienes la única diferencia? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. disculpe, ¿sí podemos ir viendo más ejemplos, por favor? Seguro. Más que hacer más ejemplos, aquí les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes vayan haciendo y ahí sí vayamos encontrando cuáles son los problemas en el desarrollo. ¿Sí?
justamente a continuación yo les he planteado dos problemas, ¿no es cierto? Tenemos aquí el método, este sistema de ecuaciones. Yo tendría que transformarle a una representación matricial y hacer todo el desarrollo. Y a continuación tenemos un segundo ejercicio, como ustedes pueden ver, ya aplicado a cuestiones de sus áreas de formación, de las ciencias económicas, ¿no es cierto? Dice, suponga que las demandas externas en un sistema económico con 3 industrias son los valores respectivamente. Suponga que A1 es ese valor, A1, 2, de tal forma que me permite construir este sistema. Esta es una ecuación que a lo mejor ya van a comenzar a ver en algunas otras asignaturas, me adelantaré yo. Esta es una ecuación de oferta y de demanda. ¿Sí? Y ustedes, como digo, ya analizarán y estudiarán a más detalle estas características. Por lo general, lo que se busca es encontrar un balance entre oferta y demanda. ¿Sí? Este es un modelo matemático, y les voy a poner para que a lo mejor se pueda entender de mejor manera. Este es un modelo, hagamos cuenta, una fábrica de zapatos. Y en una fábrica de zapatos hay diferentes líneas de producción, ¿no es cierto? Eso lo podemos entender todos. En una fábrica de zapatos hay una línea de producción para zapatos de niño, calzado de niños. Hay una línea de producción para zapatos de damas, y una línea de producción de zapatos de caballeros, para no hacerle muy grande el modelo, ¿no es cierto? Pero es evidente que para la construcción de los zapatos de niños, por ejemplo, yo necesito un material para hacer los cordones, necesito un material para hacer las suelas y necesito un material que es el del zapato, el que le cubre al zapato. Y estos mismos materiales se requieren para hacerlos de niños, para hacerlo de damas y para hacerlo de caballeros. ¿Sí ven? Entonces aquí podemos nosotros entrever este modelo matemático y lo que me pide el problema es encontrar qué valores debe de ser X1, X2 y X3 para que se cumpla este concepto de aquí. Cada ecuación es oferta-demanda. ¿Cuánto produzco la fábrica y cuánto tengo que cubrir en cuanto a la demanda? Cada una de ellas me representa. Les estoy poniendo en general para que un poquito puedan ver que hay aplicaciones dentro de las diferentes áreas de conocimiento. No solamente se maneja cosas numéricas. Este ejercicio es muy general, el que está aquí, el que les estoy colocando. Este es un ejercicio netamente matemático. Pero acá ya es otra cosa. De hecho, ¿qué condiciones deberían de cumplir X1, X2 y X3? ¿Quién me puede indicar? ¿Quién se aventura a decir? ¿Qué características deberían de tener en el momento que yo obtengo la solución? Porque puedo tener una única solución, puedo tener infinitas soluciones, o a lo mejor me sale que el sistema es inconsistente. Pero ¿cuáles serían las características que ustedes consideran que deberían de valer X1, X2 y X3? ¿Quién sabe? Algo que es lo primero que se me ocurrió, porque es ya tratándose de dinero, tal vez que siempre tienen que ser positivos. Correcto, exactamente. Así es, Carolina. Deben ser positivos. ¿Sí? A diferencia de acá, que a lo mejor me pueden salir valores negativos, pero aquí es un ejercicio matemático, netamente. Aquí no me habla de unidades ni nada. Entonces acá, por ejemplo, si me llegase a salir un valor negativo, yo debería decir algo está mal aquí, algo está mal acondicionado. ¿Sí? Entonces son cosas que ya comienzan dentro del análisis, dentro de lo que es la modelación. ¿Sí? Y que ustedes deberán de ir, a medida que vayan viendo las diferentes asignaturas, tenerlo presente en su mente. Muy bien, si yo estoy manejando procesos de producción, las variables no pueden ser negativas. Pero si hablamos de dinero o de cantidades, ¿sí? Tener presentes esas, que aunque no lo diga el problema por lo general no lo dice. Es algo que está indexado en el problema, que yo tengo que poner ese tipo de restricciones. Listo. Bien.